Capítulo 6. Etapas del proceso penal chileno, parte 4. En el capítulo anterior te conté sobre las salidas alternativas y las formas de cerrar la causa una vez terminada la investigación. Hoy te hablaré de la etapa final, esto es la preparación del juicio oral, el abreviado, el juicio oral propiamente tal, sin meternos en los recursos como la apelación o la nulidad, puesto que, como he dicho en reiteradas ocasiones, esto no es una clase de derecho, sino que va dirigido a gente común. Espero todos estén muy bien y damos inicio en el marco del proyecto Dignus a una nueva iniciativa de que les habla Mauro Figueroa. Pongámonos en contexto. Estamos en presencia de una causa que se inició hace bastante rato atrás. Se hicieron diversas diligencias, el fiscal formalizó la investigación e incluso la agotó, hizo todo lo que tenía que hacer. Y llegó a la conclusión o a la convicción de que ya tenía lo suficiente para ir a juicio contra él o los imputados. En este punto, y no siendo procedentes las salidas alternativas, solo queda por delante buscar que se aplique una pena hacia el imputado. Y esto nos abre tres posibilidades. Primera posibilidad, si el fiscal va a pedir una pena baja, esto es inferior a los 540 días, va a proceder lo que se conoce como el procedimiento simplificado, que en palabras simples es un juicio pequeño ante el propio juez de garantía, no ante el top. Para llegar a este punto, el fiscal va a deber presentar un escrito que se llama requerimiento simplificado, en que relata los hechos, le otorga una calificación jurídica, enumera la cantidad de antecedentes con los que cuenta en la carpeta investigativa, llámese testigos, informes policiales, documentos, fotografías, videos, peritaje, etc. Finalmente, pide una pena y a su vez le pide al tribunal que fije una audiencia para preparar el juicio oral simplificado. En esta audiencia, cuando llega el día, lo primero que el juez le va a preguntar al imputado, al que ahora lo podemos llamar el requerido, es si admite o no responsabilidad. Si lo hace, el juez va a escuchar al fiscal para lograr el convencimiento de que el imputado cometió el ilícito y es merecedor de una pena determinada, según una serie de reglas que no viene al caso, por supuesto, profundizar en este momento. Por el contrario, si no admite, pasamos a preparar el juicio. Como te puedes dar cuenta, el fiscal ya expuso la totalidad de los antecedentes con los que cuenta, pero la defensa puede, en ese momento, aportar prueba propia, con la que va a buscar demostrar su teoría del caso, ya sea la inexistencia del delito, la falta de participación o que la prueba del Ministerio Público no es suficiente. Y, por supuesto, podría estar también basada en una errada apreciación, entre otras tantas alternativas. Claramente, para llegar hasta este punto, el imputado debe haber trabajado junto a su abogado defensor para analizar los antecedentes en su totalidad, ver cuáles son sus posibilidades, revisar cuál es su teoría del caso y con qué medios de prueba cuenta antes de la audiencia. Que si bien no es obligatorio presentar prueba para la defensa, ciertamente se vuelve muy aconsejable, sobre todo en el caso si quieres controvertir lo que tiene la fiscalía. Mostrar una visión distinta a la que está ofreciendo el Ministerio Público. Bueno, no me quiero extender mucho en esto porque parece más el desarrollo de estrategias y herramientas de litigación. Lo que me interesa es que conozcas de qué se trata este mini juicio que se está preparando tras la negativa a aceptar la responsabilidad. Bien, dejemos hasta ahí ese primer punto. Dijimos requerimiento simplificado. Cuando la pena no excede los 540 días, pasa esto. Ahora, hay otra segunda alternativa que es el procedimiento abreviado. Me imagino muchos de ustedes ya lo han escuchado. Este procedimiento también se hace ante el juez de garantía. Una vez que el fiscal ya presentó la acusación, con una pena que va a ser superior a los 540 días, y no es otra cosa que un ofrecimiento, una pena negociada que hace el fiscal al imputado para que acepte los hechos y los antecedentes que obran en la carpeta. Si lo hace, se va a ver favorecido con una pena que tiene un techo, es decir, que el juez no va a poder aplicar una pena más alta de la que está pidiendo el fiscal en el caso de ser condenado.
Una diferencia sutil para efectos prácticos es que acá el imputado no reconoce responsabilidad propiamente tal, sino que lo que hace es validar que todos los elementos que cuenta la carpeta investigativa él los reconoce como válidos. Por lo que su abogado defensor podrá discutir en base a esa carpeta, evitándose el juicio y la presentación de pruebas ante el tribunal. Ahora, en la práctica se suele estilar que el abreviado es de facto una admisión de responsabilidad con beneficio mutuo. Para la fiscalía, el beneficio va a ser asegurarse una victoria traducida en una condena. Y en cambio, para el imputado, él se está asegurando una pena menor a la que arriesga, sin sorpresas, y más encima que se le reconozca el atenuante de colaboración sustancial a la investigación y no se le cobren las costas del proceso, ¿ya? Por haberle ahorrado al Estado los costos que tiene hacer un juicio. Bien, esa es la segunda alternativa. Si me siguieron en el relato, ya estamos con un fiscal que decide acusar y llevar la causa adelante. Tercera y última alternativa, ante el escenario que te comenté, es la de preparar el juicio oral. Es decir, voy a ir al TOP, al tribunal oral en lo penal. Entonces, es simple, en el escrito de acusación, ojo, este ya no es un requerimiento, es una acusación que presenta el fiscal al tribunal, donde devela todos los elementos con los que cuenta y pretende que se aplique una pena. El tribunal va a citar a los intervinientes a la audiencia para preparar el juicio. Como ya les adelanté, a esta audiencia el imputado, a quien ahora se le llama acusado, deberá estar sumamente preparado, deberá conocer los antecedentes, la copia de la carpeta y haber definido ya una estrategia. Durante esta audiencia es la última posibilidad, por cierto, de incorporar pruebas. Después no hay alternativa, hay unas excepciones, pero son demasiado rebuscadas, así que mejor ni mencionarlas. Y el juez va a abrir debate sobre las pruebas que se están ofreciendo. Va a escuchar a la fiscalía, va a escuchar a la defensa y va a abrir debate si es que alguno de los dos quisiera objetar que se incorpore alguna de las pruebas. Bien, las pruebas que entren, que pasen este test por parte del Tribunal de Garantía, van a entrar al juicio y por lo contrario, si no lo hacen, quedan fuera. De aquí la importancia de esta audiencia, puesto que tanto fiscal como creyente se podrían quedar sin la potencia o la coherencia suficiente dentro de su prueba para probar sus distintos puntos si le llegan a excluir algún medio probatorio. Bien, terminada esta audiencia, el tribunal dictará una resolución en la que remite al TOP la causa, puesto que de aquí en adelante será él, el TOP, quien se haga cargo de la causa. ¿Y qué va a hacer este último cuando recibe la causa? Va a fijar una fecha de audiencia de juicio y va a citar a las partes a ella. Efectuará coordinaciones, citaciones necesarias para que se celebre el juicio, etc. Entonces aquí ya podemos pasar de lleno a hablar y muy breve, del juicio oral. Cuáles son sus características, sus peculiaridades, la dinámica, la estructura y los medios de prueba, entre otros. La primera característica es que pasamos de un tribunal que estaba compuesto por una sola persona, un solo juez, a uno que tiene 3 jueces. Este tribunal no sabe nada de la causa y es justamente esa la idea para evitar que tenga algún prejuicio. El juicio parte con la lectura de la acusación por parte de la fiscalía y de la parte creyente si la hubiere. Tras ello, le da la palabra al fiscal para escuchar su alegato de apertura. Y este alegato es el discurso que entrega el abogado para adelantarle al tribunal lo que está a punto de ver. Dónde poner el foco, la atención y desde ya comenzar a tomar nota de aquellas cuestiones más cruciales, tanto fácticas como jurídicas, que se verán develadas durante el desarrollo del juicio. Luego toca el turno del querellante, si lo hubiere, y de la defensa en este mismo sentido que acabo de señalar. Cada uno, por supuesto, desde su vereda, desde su teoría del caso. Efectivamente, aquí ya se nota un buen litigante. Hay varios abogados que dan un alegato frío, que apenas merece la pena y el tiempo escucharlo, pues no aporta nada en realidad. Y ellos caen en el error de creer que es solo el puntapié de partida. Pero este alegato es mucho más que un mero ejercicio de retórica. Es la oportunidad que tienes de producir en los jueces
las personas que finalmente van a tomar la decisión final sobre el destino de la causa, una idea clara de lo que pretendes demostrar y les puede hacer un llamado directo para que presten atención en puntos críticos y específicos. Ya llegará el momento de contarles de algún episodio concreto donde puedo dar ejemplos claros de la importancia de este alegato. Y sí se van a dar cuenta, van a concordar conmigo de lo trascendental que fue haberlo hecho bien desde un comienzo. Avancemos. Tras ello, el Tribunal Oral en lo Penal, el TOP, autoriza al fiscal a presentar su prueba. Le va a preguntar cuál va a ser el orden, a quién va a llamar primero, si al testigo, si a los peritos, si los hubiera, etc. Y aquí ya entramos de lleno en la recepción de la prueba. Se va a interrogar a los testigos, la contraparte los va a contrainterrogar, y esta es la parte más compleja para un ciudadano común que se vio citado por circunstancias de la vida a prestar testimonio en un juicio penal. Recordar que se les toma juramento o promesa de decir verdad y que si se le descubre mintiendo comete delito de falso testimonio. Pónganse en lugar de una persona que pueden ser ustedes mismos. Sentarse en el estrado, siendo mirado no solo por los jueces, por el fiscal, por los demás abogados, incluso por el público que está atrás sentado mirándolo todo. Recuerden que las audiencias son públicas. Lo que se diga está más encima siendo grabado en audio y créanme cuando les digo que los nervios suelen comerse a varias personas que sencillamente no estaban preparados para ese nivel de estrés. En este contexto intimidante es un factor que al menos yo en lo personal considero crucial porque, como siempre digo, litigar es un ejercicio estratégico, además del desarrollo de las habilidades propiamente tales. Como abogado debes saber de antemano si cuentas con testigos sólidos que te van a ser leales, digamos, que van a poder entregar el mensaje que tú buscabas o pensabas que iban a entregar y que no iban a flaquear en el camino, en esta etapa tan importante, la más importante de todas, y van a ser capaces de poder relatar la experiencia, su vivencia y superar las preguntas que les hagan los abogados, con tal de lograr el convencimiento del tribunal sobre algún punto determinado. Durante esta etapa, los jueces podrán ver videos, fotografías, escuchar audios, todo a través de un testigo o un perito que expone el medio audiovisual. Del mismo modo, se le da la oportunidad al acusado de decidir si va a prestar declaración o si va a guardar silencio. Es el único que puede ejercer ese derecho. Una vez terminado todo esto, corresponde lo que se denominan los alegatos de clausura. Ya, terminó todo. Cada uno de los distintos abogados, fiscal, defensa, hagámoslo sencillo, dio su alegato de apertura, prometió cosas. Estas cosas ya tendrían que haber ocurrido durante el desarrollo del juicio, los interrogatorios, la muestra de la evidencia, etc. Y por fin llegamos al cierre. Este es el momento en que nuevamente los mismos que hicieron alegatos de apertura ahora van a clausurar. Es decir, van a decir si se logró o no se logró sus propios objetivos y si lograron acreditar, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometió el delito en caso de la fiscalía o la defensa si su punto también se acreditó y se requiere o la absolución o una recalificación por un delito distinto, ojalá con menor pena, dirá la defensa. O quién sabe, en verdad hay varios escenarios, pero esos son los gruesos, ¿bien? Y aquí ya entonces corresponde este análisis de lo que se vivió durante el juicio. Cómo sopesar la prueba, cómo entender que sí se lograron satisfacer las posturas de cada quien. Ya cerrado el debate, corresponde al tribunal la deliberación. Entonces conversan los tres jueces en privado y determinan cuál va a ser el veredicto. Y aquí la importancia de que sean tres jueces, porque en ocasiones pueden haber dos que estén a favor de condenar y uno de absolver, y por cierto ganará la mayoría. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, este veredicto, como ya adelanté, puede ser condenatorio o absolutorio. Si es condenatorio, se va a abrir una pequeña discusión nueva que es la determinación de la pena. Es decir, ya que el tribunal se logró la convicción de que esta persona va a ser condenada, la pregunta es ¿cuál va a ser la pena?
y por eso le da la palabra nuevamente a las mismas partes, de Fiscalía y Defensa, para que den sus argumentos, digan si existen circunstancias modificatorias, como las atenuantes y las agravantes, etc. En cambio, si es absolutorio el veredicto, solo se indica la fecha en la que se dará lectura a la sentencia y, por cierto, si hay cautelares vigentes, estas se quedan sin efecto. Bien, así concluimos por fin, y en un esfuerzo de resumir al máximo, sin entrar en detalles o peculiaridades adicionales, cómo funciona nuestro proceso penal en Chile, desde la etapa inicial, desde la denuncia, la querella, hasta esta etapa cúlmine que es el juicio propiamente tal. Y con esto entonces ya estoy en condiciones de despedirme cordialmente, de invitarte como siempre a compartir el contenido con quienes crean que puede serle de utilidad o interés. Recuerda, soy Mauro Figueroa. Adiós.